tal? Buen día. Bienvenidos a una cápsula más del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Ahora toca la sección técnica de mecánica de suelos y mi nombre es Pablo Enrique Zamudio Zavala. Yo soy profesor investigador del ITESO. Ahí tengo ya 8 años impartiendo clases. También impartimos clases en la Universidad Autónoma de Guadalajara durante 12 años. Y también hemos impartido clases en la Universidad Panamericana. Adicionalmente, soy director de Estudios Sísmicos Grado 7 y también director técnico de Estudios Geotécnicos Especializados EGE. También soy evaluador líder de la Entidad Mexicana de Acreditación en el área de laboratorios de ensayo para construcción. Y bueno, durante 20 años nos hemos dedicado a la geotecnia sísmica, todo lo que tiene que ver con los suelos y los sismos y cómo se mueven los suelos cuando existe alguna solicitación dinámica del tipo sísmica. En particular vamos a hablar ahora del peligro sísmico de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a ver si Guadalajara y su entorno sí es una zona que tiene potencial de sismos, porque durante muchos años se ha creído que en Guadalajara a lo mejor casi no tiembla o que tiembla muy poco. Pero realmente esto no es así. Lo que pasa es que la pérdida de la conciencia sísmica a través del tiempo se da precisamente porque los sismos son muy esporádicos, tienen periodos largos de retorno, por eso es que no se tiene tan fresca la memoria sísmica en ocasiones, ¿no? Entonces, primero les voy a hablar del modelo conceptual de lo que es el riesgo sísmico. El modelo de respuesta de un sismo está dado precisamente primero por el movimiento sísmico en la parte de la roca basal. Cuando se detona un sismo, precisamente sismo significa rompimiento repentino de la roca, entonces se libera energía en una falla sísmica, esta se traslada mediante un tren de ondas sísmicas que arriban a cierto sitio y luego las ondas sísmicas se propagan hasta la superficie del terreno y luego esas ondas en la superficie del terreno hacen que las estructuras pues se muevan. En particular en Guadalajara hay un entorno sísmico importante porque está precisamente enclavado en una zona sismotectónica, es decir, tenemos varias fuentes sísmicas que pueden trasladar eventos hasta el área metropolitana de Guadalajara ahora, con los 9 municipios conurbados que tenemos en este momento. Y bueno, las fallas principales son los graben, que en realidad pues son rift, y dentro de esos rift hay varios gravens, pero es el graben o rift de Tepic-Zacualco, el rift de Colima y el rift de Chapala-Tula, o el rift de Chapala, el rift de Tepic y el rift de Colima. Adicionalmente está la zona de subducción y vamos a ver también que hay algunas otras zonas sismogenéticas que pudieran afectar al área metropolitana de Guadalajara con algunos sismos de manera local. También los sismos podemos considerarlos cíclicos y cuando en alguna zona, como este es este caso de esta imagen, nos dice, por ejemplo, que hay una zona en la que no ha habido sismos en un periodo de retorno largo, y pues lo que estamos viendo aquí es que puede ser que próximamente los sismos se den en donde no ha habido una ruptura de las placas, o donde no se han movido las fronteras entre las placas, no han tenido actividad, y entonces lo más probable es que ahí suceda un terremoto, ¿no? Entonces a eso se le llama brecha sísmica o gap. Y cerca de Guadalajara también tenemos en la zona de subducción algunos gaps que pudieran representar peligro o amenaza. En esta otra imagen pues se ven todos los sismos que ha habido desde 1900 hasta la actualidad, y lo que podemos ver aquí es que en un radio de 250 kilómetros con centro en el área metropolitana de Guadalajara, pues la actividad sísmica es
muy elevada, ¿no? Entonces sí estamos dentro de un marco tectónico sísmico importante. Localmente tenemos estas otras fuentes sismogenéticas que muchos de ustedes ya conocen, que son la traza del río Santiago, la zona de Tezistán, la caldera de la Primavera, la unión triple de Zacualco de Torres, donde se juntan los 3 rift a los cuales hice mención hace unos momentos y que, bueno, están muy cerca del área metropolitana de Guadalajara. En los trabajos que hemos hecho, particularmente un servidor con algunos colegas, como el maestro Alonso Mayoral y el físico Iván Mora y algunos otros colegas como Antonio Castañeda, llegamos a publicar estas zonas o estas fuentes sísmicas propuestas, que son alrededor de unas 7, y las numeramos aquí como la unión triple de Zacualco de Torres, la traza del río Santiago, la zona sismogenética de Tezistán, la zona de subducción en el Pacífico mexicano y los 3 rift que ya habíamos dicho, y adicionalmente la zona de Amatlán de Cañas, ¿no? Todas estas fuentes sísmicas han tenido, a través de la historia, han tenido actividad. Lo que podemos ver es que en 1875 se produjo un sismo en San Cristóbal de la Barranca y a 60 kilómetros de Guadalajara, de 7.5 de magnitud. Es un sismo importante, es un sismo histórico, al igual que el sismo de 1912 de magnitud 6 a 30 kilómetros del centro de Guadalajara. Otro de los sismos bastante trascendentes y que han marcado la historia de los sismos, no nada más en el área metropolitana de Guadalajara, sino en todo el país, es el sismo de 1932. En 1932 hubo un enjambre sísmico, fueron varios sismos importantes, pero el de mayor magnitud se dio en Autlán de Navarro y fue en 1932 y fue de 8.2 de magnitud. Luego el macrosismo de 1995, que quizá todos ustedes sintieron, en Manzanillo, se dio el epicentro por ahí en las costas de Manzanillo y se estima una magnitud de 8. Esos son los sismos más importantes, pero adicionales a estos ha habido muchísimos sismos históricos que se han, algunos de ellos, instrumentados en eras recientes, pero en eras pasadas pues no. Bueno, también es importante y fundamental entender el crecimiento que ha tenido el área metropolitana de Guadalajara ahora con 9 municipios, ¿no? Antes 4 municipios en la metropolitana de Guadalajara. Es todavía mayor la concientización que se debe generar en cuanto a el peligro sísmico del cual hemos hablado durante estos minutos, ¿no? Pero bueno, debemos comprender ahora que en los municipios pues con mayor desarrollo de estos 9 municipios, con mayor desarrollo urbano, pues se han venido construyendo edificios, digamos, de gran altura o de mediana altura, como un auge, ¿no? Es decir, hay un crecimiento eminentemente vertical en algunos municipios del área metropolitana, específicamente en Guadalajara y en Zapopan. Y entonces esta dinámica del crecimiento vertical nos hace tener un poquito más de conciencia y una necesidad en el cambio normativo, en el cambio de la toma de datos, de las consideraciones en el análisis sísmico, tanto de la parte geotécnica como de la parte estructural. Y ahora que están habiendo cambios en las normas técnicas complementarias del 97 al 2020, pues tenemos que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Hay un modelo conceptual del riesgo. Siempre en el modelo conceptual del riesgo pongo un ejemplo básico, porque el riesgo se calcula por factores, ¿sí? El peligro que ya vimos, que es todo lo que envuelve a una zona, si está cerca o no está cerca de fuentes sísmicas con alta probabilidad de ocurrencia de sismos y de diferentes magnitudes, incluso de gran envergadura, de terremotos. Esa es toda la amenaza que se tiene.
y ya vimos que en el área metropolitana de Guadalajara existe ese peligro, ese potencial sísmico. Entonces todo eso se multiplica por la vulnerabilidad física de las estructuras y la vulnerabilidad social, que la vulnerabilidad social tiene ahí varios mecanismos de medición. Uno de ellos es el rezago social, otro de ellos es la capacidad de respuesta del municipio, de las autoridades y de la sociedad en el municipio. Otra de las maneras de medir la vulnerabilidad social es mediante el conocimiento de la sociedad del fenómeno perturbador, en este caso de los sismos. Y bueno, todo eso se engloba solamente en la vulnerabilidad social. Entonces tenemos por una parte esa vulnerabilidad social, por otra parte la vulnerabilidad física, y que se multiplica por el peligro. Normalmente en los modelos conceptuales del riesgo a nivel mundial también se toma en cuenta el tiempo en el que pudiera estar expuesto la sociedad o la estructura al fenómeno, ¿no? Entonces también se introduce en el modelo el factor de tiempo de exposición. En ese orden de ideas, como ven, todo se multiplica y nos da el riesgo. Entonces tenemos el potencial o peligro sísmico, la vulnerabilidad y el tiempo de exposición. Siempre trato de hacer esta analogía. ¿Qué es el peligro? Si estamos cerca o no cerca de fuentes sísmicas. Bueno, el peligro no es otra cosa más que, por ejemplo, si estamos en un parque, vamos a patinar, por ejemplo, y que alguien arroje una cáscara de plátano. Entonces ahí hay peligro. Si la cáscara de plátano no hubiera sido arrojada, pues no hay peligro. Pero hay peligro presente porque la cáscara está en el camino. ¿Qué es la vulnerabilidad? Bueno, vamos a suponer que yo puedo o no ponerme casco, rodilleras, espinilleras, coderas. Y entonces, obviamente, si no llevo el equipo de protección personal para patinar, bueno, pues voy a tener una mayor vulnerabilidad. Si existe el peligro, es decir, está ahí la cáscara de plátano o algunos otros obstáculos, está el peligro, pero yo llevo el equipo de protección, entonces el riesgo se mitiga. Y si no existe la cáscara de plátano, no existen obstáculos, bueno, pues como no hay potencial, no hay peligro, pues aunque haya alta vulnerabilidad, también el riesgo es mínimo. El problema es que el riesgo es alto cuando existe el peligro, existen los obstáculos, existe la cáscara y la vulnerabilidad es alta porque yo no tengo la preparación para enfrentar ese peligro. ¿Sí? Eso es riesgo sísmico. Bueno, pues para atacar esto del riesgo sísmico, los especialistas en el fenómeno estudian todo lo que vimos sobre el peligro, estudian toda la vulnerabilidad y lo mezclan en modelos conceptuales de riesgo donde se conjunta la información del peligro y la vulnerabilidad y en mapas que se pudieran decir temáticos, es una cartografía especializada en sistemas de información geográfica y se puede generar formatos raster o lo que se conoce como shape y por ahí analizar un montón de situaciones para poder mitigar el riesgo. Tenemos que comentarles también que adicional a estas normas técnicas complementarias del 2020 para diseño y construcción de cimentaciones, existen unas normas técnicas complementarias de peligro sísmico, específicamente de lo que hablamos en la primera parte, y existen otras normas técnicas complementarias para diseño por sismo de las estructuras, que es un poquito de lo que hemos venido hablando en la segunda parte, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer un resumen sobre las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, capítulo 6. Vamos a platicarles cómo todo esto tiene que ver con la generación de las nuevas normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, específicamente del capítulo 6, que es el capítulo de geotecnia sísmica. Resulta pues fundamental e importante el que todo esto que hemos platicado sea aterrizado en la actualización del reglamento, particularmente de las normas técnicas complementarias. Desde 1997 el reglamento no se había modificado
Actualmente están participando muchísimos ingenieros civiles, investigadores, académicos en esta actualización. Y bueno, a nosotros nos ha tocado participar, intervenir en lo referente al capítulo 6, que les decía que es la geotecnia sísmica. En este orden de ideas, además de las zonificaciones que ya les presenté de la zona metropolitana de Guadalajara, que las hicimos tanto para un sismo determinado de manera probabilista como para un sismo determinado de manera determinista. También pues hemos hecho algunos trabajos en cuanto al fallamiento provocado por los sismos en los suelos. Por ejemplo, uno de los fenómenos que hemos investigado y que también por ahí van a ver algunas imágenes son el fenómeno de resonancia y el fenómeno de licuación. En los trabajos de resonancia lo que hemos hecho es, después de haber obtenido los periodos fundamentales de vibración de los suelos, como les decía yo, todo un periodo que tarda el suelo en venir, la frecuencia dominante, en ir y venir, esa frecuencia la corroboramos o la comprobamos con la frecuencia de las estructuras que domina la estructura, que también es una sola frecuencia, y entonces lo que hacemos es interrelacionar esa información, es decir, ponemos un mapa de los periodos dominantes del suelo, otro mapa de las frecuencias dominantes de las estructuras, y a la hora de utilizar una álgebra de mapas podemos ver qué tanto pudiera entrar en resonancia la estructura por coincidir su periodo con el del suelo. La licuación es otro fenómeno que también debemos de tomar en cuenta en las normas técnicas complementarias y que también lo hemos tenido a bien todos los que estamos participando en la elaboración de las normas. Es un fenómeno que se da en los suelos, particularmente en las arenas que están saturadas, que tienen o presentan niveles de agua freática superficial, que además son arenas uniformes, es decir, que todos los tamaños de los granitos son muy similares, y si viene un sismo va a provocar un aumento en la presión de poro y esto va a hacer que se dé el fenómeno de licuación. Entonces nosotros hemos puesto por ahí en las normas técnicas un apartado para considerar que se puede dar licuación en la zona metropolitana de Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara. Otros de los mecanismos de falla que hemos identificado que pueden presentarse en el área es el fallamiento por subsidencia en la compactación. A la hora de que se genera un sismo se pueden compactar los suelos por reacomodo, digamos, ese fenómeno se llama subsidencia, y no tiene que ser en suelos saturados, se puede dar en suelos sueltos, arenas otra vez, que son las dominantes. Otro fenómeno que se ha venido estudiando y que también va a aterrizarse en las normas técnicas complementarias 2020 es el fenómeno de fallas por deslizamiento de taludes generados por movimientos sísmicos, por fuerzas dinámicas, y entonces también proponemos ahí en las normas algunas metodologías, algunos métodos para poder considerar estos efectos y mitigar la acción de estas fuerzas sísmicas en los taludes. Y por último, también en este capítulo 6 de geotecnia sísmica estamos considerando la posibilidad de la falla en retenciones, y algunos especialistas, algunas investigaciones dan para poder analizar este fenómeno de falla en retenciones, que también va a ser canalizado en las normas técnicas del 2020.